Hola gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estamos aquí para más un episodio de Salto Podcast, el sexto episodio. Estamos acá con Josué Aarón y nuestro invitado acá, José Maday. ¿Qué tal, Josué? Eh, Muy bien, gracias a Dios y un placer realmente este invitado que es un amigo mío que fue uno de los primeros nombres que tuvimos para traerle acá en el podcast y muy feliz realmente. Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conocerte en persona. A Josu ya te conocí hace un tiempo y nada, me siento muy halagado por la invitación y que podamos tener una conversación muy interesante. Qué gusto, qué gusto. Pero, como siempre, antes de empezar, tengo que agradecerle a las personas que nos ayudan a hacer esto posible, a nuestros auspiciantes, apoyadores, a Don Franco Cervezas Artesanales, que tienen sus distintos sabores de cerveza para que prueben. Acá nuestro invitado y Josué ya están disfrutando de la cerveza artesanal de Franco. Estamos probando ya. Sí, Está buena. está buena. Y le agradecemos también a Don Paoli, pizzería, de todo ahí en Don Paoli. Pueden pasar a disfrutar de distintas, distintos tipos de comida. Tienen promo de fin de año. Hoy estamos grabando este video un jueves. Día de jueves tiene Rodicio. Y a partir de 12 personas ya tienen también varios combos que pueden pasar a ver para Para comer. Disfrutar. disfrutar, ¿verdad? AW proyectos y construcciones que pueden pasar para hacer proyectos de su casa, vivienda, de todo también, para que le Con pueda precio hacer. accesible, yo creo que Wagner tiene un precio muy bueno Sí, Wagner, en proyectos. realmente vale su trabajo porque es un trabajo de calidad de primera. Está también Magic Drink, un emprendimiento de Josué, empresa de trago. Si tienen algún evento, él cubre los eventos con los tragos y deja todo más diversificado, más bueno el evento, Sí, más rico. más rico. ¿Está entonces, Ya Josué? está ya. Bueno, José Maday, realmente un placer. Como ya dije, queremos preguntarte, viste que la gente no sabe y José, él es periodista, ¿verdad? ¿Ya te recibiste o cómo es eso? De formación todavía no. O Ah, sea, estudié ciencias de la comunicación con énfasis en periodismo, pero todavía me falta unas materias y la tesis. sí, Un entendí. asunto pendiente ahí que en algún momento voy a resolver. Qué bueno Espero, ¿verdad? saber eso, qué bueno saber eso porque realmente no la gente acá de Salto no sabe, pero vos trabajás en última hora, ¿verdad? Sí, Entonces, tipo, con esa adversidad de no rendir o te falta alguna materia, vos ya estás trabajando en una empresa muy grande de comunicaciones, ¿verdad? sí, así es. Y queríamos saber alguna experiencia que vos tenés allá, cómo llegaste a trabajar allá y Ujú. cómo elegiste esa carrera. Bueno, la elección de la carrera pasa por una cuestión de vocación. Yo creo que desde criatura luego ya quería trabajar en la televisión. Solamente que no tenía muy claro qué quería hacer, ¿verdad? O sea, ponele que había como una cierta influencia de ver a grandes conductores acá por estar en la frontera y poder recibir, tener una predominancia de la televisión brasileña. Entonces, recibí esa influencia, ¿verdad? Entonces veía, qué sé yo, Silvio Santos, Hugo y otros ¿Te conductores. motivaron esos conductores a elegir esa Me llamaron la carrera? atención, me despertaron algo. Y entonces siempre consumí esos programas. También en su momento, por ejemplo, llegué a ver Videomatch en aquella época, Ujú. que era conducido por Marcelo Tinelli, Tinelli, ¿verdad? Que tenía también un estilo muy, muy marcado, muy muy diferente. diferente. Y siempre tuve esa atracción, por decirlo de alguna forma, qué sé yo, hacia los medios de comunicación, hacia la televisión en general. Y incluso acá, en su momento, llegué a tener, por ejemplo, un programa de radio, creo que un mes, y llegué a trabajar, si no me engaño, 2 meses en una radio local también. Y llegué a tener también un programa a fin de año, pero no me acuerdo el año porque ya fue hace Eso, por muchísimo ejemplo, yo no tiempo. sabía. Por ejemplo, ahora salió esto en el podcast.
Yo no sabía que vos Eh, tenías. ¿Pero vos solo nomás o...? no, era con un señor, sus dos hijas y su esposa hacía de productora. ¿En qué radio era? Era 95.5, era en el TV Cable. No sé si, creo que ya Baracayú. cambió de nombre, ¿verdad? No, parece que sí, en Baracayú. Baracayú, sí. Baracayú. Sí. Inclusive ellos tenían una televisión antes, ¿verdad? Sí, Pasaba en las teles de Salto, algunos Sí. programas y todo eso. creo que era un tipo, una sucursal de Telefuturo. ¿Lo así era? ¿O no? No, creo que no. ¿No? Creo que no. No. Creo que las sucursales del futuro vino después, la repetidora, que me Mm, parece que es Canal 7, ujú. que era amarilla el apellido del encargado, Sí, que no me acuerdo el exactamente. nombre. Amarilla. Sí. Lo Pero que en yo aquel sé que hasta entonces... ahora Full a lo grande pasa, es una repetidora realmente también de esa radio, ¿verdad? Es como De, una, esa radio. Bueno, anteriormente Fútbol a lo Grande estaba en la 780 y sí, ellos sí. tenían la mega cadena de comunicación que era como un enlace entre varias radios del interior. Entonces había una mega cadena de comunicación. O sea, siempre ellos dicen lo mega cadena de Sí, comunicación, en papá, realidad papá. mega cadena de comunicación le llaman ellos al grupo que tienen de radios y otros. Ahora se expandió más y tienen, creo, un canal de televisión y un portal de noticias también. Pero en aquel entonces, no recuerdo muy bien el nombre, pero hacía referencia a que varias radios enlazaban en ese momento Sí. Fútbol a lo Grande y pasaban ese programa. En su momento yo creo que, no sé, todo el país más o menos escuchaba ese programa, Sí. ¿verdad? Movilizaba ¿Y todo. de qué se trataba tu programa realmente? Bueno, Oye, yo ahora nomás sé eso. y el programa de radio era variado. Se centraba más en pasar música y hablar así de temas variados. Por haber sido mi primera experiencia, era como un trabajo experimental. Entonces no había algo muy, muy estructurado, no había un formato muy bien Entiendo. Un fijado, ¿verdad? formato. Sí. Pero vos a qué te animaste si que en aquella, pues, ¿cuántos años por ahí vos tenías cuando eso? Hijo, creo que 14, 15 14 más o años. menos. Sí. O un poquito más. La verdad que no recuerdo muy bien el año. En la tele estuve un poco antes. Estuve creo que a los 12, 11 y 12. Y fue... Lo de la televisión era... acá, por ejemplo, hay una tradición en Salto de que a fin de año prácticamente todos los programas se orientan hacia programas de fin de año, ¿verdad? Entonces tenés programas especiales de Navidad y de Año Nuevo. Y aquel programa se llamaba El Show del Fin de Año. Creo que así era, no estoy muy seguro, pero me parece que ese era el nombre. Entonces al principio era un programa donde tratábamos de que sea más o menos estructurado, pero luego ya era así lo que podamos hacer nomás. Porque una gran dificultad es siempre la generación de contenido, generar algo que llame la Ujú, sí. atención, que sea atractivo, que sea entretenido. Hasta ahora eso es el, o sea, la demanda de tener algo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro podcast Claro. es estamos generando contenido. Tipo, eso siempre fue lo que eh, las empresas de comunicación tienen que hacer, ¿verdad? Contenido. Generar contenido. Sí. Claro, el gran desafío. Solamente que de cierta forma hay como una comodidad. O sea, yo creo que se llega a un punto medio donde se ponele que hay un equilibrio entre la cuestión de los gastos y lo que se logra hacer. Ponele que, no sé, para dar un ejemplo, seguramente que yo sí veían Pánico, por ejemplo. Sí, claro que O sí. cualquier otro programa también se aplica, ¿verdad? Entonces, los contenidos que ellos pasaban siempre eran muy extendidos. Ponele que era, no sé, que le entregaban algo a una persona y en vez de mostrar directamente esa entrega, era así una elaboración en torno a eso así súper extendida. Exactamente. También porque hay como tenés que cumplir con los horarios, ¿verdad? Entonces tenés que tener contenido. Y Durante cierto tiempo. claro, y después también para captar la atención de la gente. Llegaban a hacer en su momento también Pánico, sobre todo series de contenido, ¿verdad? No de Sí, serie ficción. de Pablo Escobar. Sí, también. Yo justo le envié hace poco un meme de María Gabriela. Hace Sí. mucho me reí, boludo. Bueno, Y esas cuestiones. ¿y eso te impulsó realmente a estudiar esa carrera realmente? ¿Pero Eh, era lo que vos querías o vos querías sí, hacer otra carrera? Pues, no. Yo nunca tuve duda de ah, respecto a lo que quería hacer. La verdad que no. Siempre así, desde criatura ya sabía que quería hacer eso. Y de cierta manera la gente de mi entorno me apoyaba. De hecho, por ejemplo, mi primer contacto con la televisión fue ahí en este canal de TV Cable en Baracayú. Baracayú.
Mi papá tenía un compañero de trabajo que llegó a tener programas en otros lugares del país, que no recuerdo muy bien dónde, y también tuvo acá su programa, que se llamaba A Mi Manera, Y que era conozco. Bolaños el apellido, A mi pero manera. así mismo era. Pero no me ¿No te acuerdo el recuerdas? No nombre. me acuerdo. Y de vez en cuando yo estaba ahí cerca en el entorno mirando cómo se hacía el programa, a veces ponerle que participando así con pequeñas participaciones. Y ese fue así el primer contacto. Después de esas dos experiencias que le conté de la radio y la televisión. Y después de la facultad, o sea, en el colegio yo tenía uno de mis proyectos era estudiar en Brasil. Porque, no sé, porque en realidad quería trabajar en los medios de comunicación de Brasil. Ya que te inspiraron Sí, Silvio Santos. y de hecho yo creo que en algún momento por lo menos, no sé, llegar a ser algún corresponsal o algo así, o hacer una colaboración desde Paraguay con ellos, sería algo, un asunto pendiente mío en cuanto a proyectos y carreras, ¿verdad? Y tenía pendiente eso, pero por cosas de la vida no se pudo dar. Y la segunda opción era estudiar acá en Paraguay. Pero vos estudiaste en Brasil, vos estudiaste en Guaira, ¿verdad? Pero ese era tu Sí. objetivo. ¿Vos nomás te fuiste a estudiar o, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, mi hermana, que vos le conocés a través de ella, nos conocemos nosotros, ¿verdad? Que ella es tu amiga. Mi mamá lo que nos inculcó a estudiar allá en Brasil y Mm. tipo no fue que yo me quería ir a estudiar, sino que ella lo que me llevó a estudiar allá. Pero vos quisiste irte allá para estudiar por ese objetivo. A principio no. Mi ida, yo estudié 6 meses en Brasil. Creo que fue lo equivalente al primero de la media hora, que vendría a ser la mitad, la segunda mitad del año, esos 6 semestres, o sea, ese semestre final. Y mi ida obedeció a que, a ver, hablando así a grandes rasgos y tratando de resumir por una cuestión de inmadurez de la edad y de dificultades para lidiar con, no sé si problemas o cuestiones propias de la edad. Entonces yo como que llegó un punto donde yo no me sentía más cómodo en el colegio en el que estaba. Y una de las alternativas fue estudiar en Brasil. ¿Sí? Entonces me acuerdo que me fui, vi todos los colegios que había. Y después cuando fui a Husville, que fue el colegio en el que estudié, que es un colegio público, me acuerdo que yo entré, pregunté así en la secretaría y me dijeron sí, sí, se puede, porque en realidad yo había visto a inicios de años, pero postergué mi ida a julio, agosto por ahí. Entonces me acuerdo cuando fui, pregunté y en un momento entré así y una de las profesoras que iba a entrar en una de las clases que iba a hacer mi clase me dijo, ah, sí, vení, vení, te voy a mostrar. Yo entendí que me iba a mostrar tipo desde afuera, mira, eso van a ser tu compañero, esa va a ser tu clase. Y ella abre la puerta así y me hace pasar y me dice, él es un compañero de Paraguay que viene a ver, posiblemente va a estudiar con ustedes. Te Y presentó ya me luego. presentó y me dijo así, fue muy increíble la verdad porque tiró así un speech de tolerancia y aceptación por el hecho de que yo era paraguayo, posiblemente iba a tener dificultades con el idioma y cosas así. Y me acuerdo que me dijo porque yo hablé y mi mamá se fue conmigo, ¿verdad? Entonces yo así encogí todo, no sabía qué decirle, le miré a mi mamá y mi mamá me hizo así un gesto de habla. Y sinceramente no me acuerdo qué dije, creo que saludé y dije hola, y algo así nomás, ¿verdad? Y después al toque empezó a hablar, ahí fue cuando la profesora dijo eso de tener tolerancia con los... Y inclusive yo, un año yo estudié allá, ¿verdad? Y realmente ellos eran un poco racistas con los paraguayos. Yo me peleaba con muchos rapay. Realmente pasé mal, porque primero yo no me quería ir a estudiar en Brasil. A principio. Sí, yo no quería fue una obligación nomás de mamá, ¿verdad? Pero vos sabés que hoy, ahora yo veo la diferencia de la educación allá en Brasil y acá en Paraguay. Yo dije que perdí, no es que perdí tiempo, sino que perdí de no darle valor a estudiar allá. Porque yo ese año yo no me iba a estudiar, mataba aula, desastre era, porque
yo estaba viciado en el fútbol, ¿verdad? Y yo quería entrenar. Y justo era a las 11 nosotros ya agarramos la balsa acá. Nosotros por balsa nos íbamos. Teníamos que ir por balsa. Por balsa. Teníamos que Y almorzar las 10:30 por sí, ahí. las 10:30, man. La balsa salía a las 11 y allá la 1 o las 12:30 creo que era la 12:30 entrada. creo que era la entrada. 12:30, man. Era un sacrificio enorme, viejo. Y yo tenía que dejar mi práctica, ¿verdad? Pues yo practicaba. Yo te juro que con mamá tuve muchos problemas por eso, porque no quería estudiar. Pero o sea que la diferencia de Brasil era abismal. ¿Vos podés contar alguna diferencia? Después yo cuento. Ahí está. Con relación al tema este de la discriminación, en mi caso, la verdad que yo no pasé tanto por eso, pero sí también ponerle que había, qué sé yo, algunos compañeros de otros grados y gente así que no era tan cercana a al círculo que formé, que eran un poco hostiles. Pero algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando yo tuve mis primeras clases oficiales, por decir de alguna forma, en Husgo, yo me fui a la secretaría y uno de mis compañeros, o sea, un grupito que tenía que entrar, en realidad llegaron tarde, entonces le retuvieron ahí en la secretaría, no le dejaban pasar todavía. Y uno de ellos se me acercó y me dijo, ¿vos sos el paraguayo y vas a estudiar acá? Y yo le dije, sí. Me dijo, vamos, nosotros ahora vamos a entrar a la clase. Y ahí entonces yo entré ya con ellos. Entonces, de cierta forma me sentí ya acogido y respaldado, ¿verdad? Y al principio sí no hablaban nada, pero después fui estrechando lazos con ellos y fue la gran puta. De hecho, con muchos de ellos tengo todavía contacto. Contacto. Cada tanto así nos escribimos, nos saludamos en los cumpleaños, las fiestas y cosas así. Y bueno, con relación al tema de la educación, sí hay mucha diferencia. Eh, Creo que un factor muy a tener en cuenta es el tema que ellos también estamos hablando de una sociedad un poco más desarrollada, con más años, con más tradición, políticamente con mayor inversión en educación, con gente que tiene más conocimiento de causa, haciendo una comparación, por ejemplo, acá con Paraguay, que no necesariamente una persona que está en el Ministerio de Educación tiene como un currículum o un bagaje de, qué sé yo, no necesariamente un profesor, por ejemplo. En algunos, no me viene muy bien a la cabeza los últimos ministros quiénes fueron, pero incluso, por ejemplo, hace unos años, unos estudiantes hicieron tomaron un colegio y la ministra tuvo que renunciar, ¿verdad? Que incluso en ese caso, otra vez me parece que ella sí tenía formación, pero es muy difícil el trabajo de gestión. Pero sí se notaba mucho la cuestión de la formación de los profesores. En mi caso, allá en Husville, ellos eran un poco mayores, había de todo, la verdad, había profesores viejos. Pero la estructura, por ejemplo, cada materia como tenía un libro grande y dentro de ese libro se elegían los tópicos. Acá generalmente en Paraguay creo que ya hay estructurado un programa que hay que seguir, que hay que respetar y no se puede salir tanto de eso. Y nada, había también una cuestión de conocimiento didáctico de los propios profesores porque yo atribuyo más a la experiencia, ¿verdad? Entonces de saber lidiar un poquito con los alumnos en cuanto a formación, ¿verdad? De los profesores, porque haciendo una comparación con los profesores de acá, por ejemplo, me recuerdo de un evento en particular que me marcó, que tenía un profesor que me acuerdo que estábamos, creo que era haciendo manualidades, y estaba haciendo yo y estaba haciendo mi compañera, todos estaban haciendo en realidad. Y este profesor como que yo hacía lo mismo que mi compañera, no en cuanto a manualidad, sino a ponerle que hablar o algo así. Y mi profesor me llamaba la atención a mí y a mi compañera no le decía nada. Y llegó un momento donde yo le contesté. No me aguanté y le contesté, ¿verdad? Y no recuerdo muy bien cuál fue su reacción, pero él se detuvo y se calló, ¿verdad? Lo que sí creo que él me dijo que deje hacer y que deje hacer la manualidad y me quedé quieto. Entonces yo estaba en mi lugar sin hacer nada. Y en un momento agarro así una hoja de la materia siguiente, ponele para leer, adelantar. Y escucho que él dice, no agarres eso, no toques eso. Pero yo no pensé que me estaba hablando a mí, porque era con un tono así muy alto y un poco violento. Entonces ignoré eso y de repente nomás escucho así unos pasos fuertes en dirección mía y de repente me estira así la hoja con toda, ¿verdad? Y yo me quedé así súper choqueado y asustado y me recogí ahí en mi lugar. Y después, qué sé yo, después de un tiempo así me acerqué a él, nos saludamos y todo bien otra vez. Pero mirando desde acá, me parece que fue algo así muy incorrecto
que no era una manera de dirigirse o de lidiar con los adolescentes o qué sé yo, ¿verdad? De un profesor de tratar hacia un alumno por toda esa implicancia, al punto de que es algo que me acuerdo todavía muchos años después y no de una Porque te buena impactó, manera. ¿verdad? Sí, porque me impactó. Eh, Eso desde el lado de los alumnos. y estamos hablando sobre la educación, ¿verdad? Brasilera y en comparación, ¿verdad? Sí. De la paraguaya. Y más algunas cosas, tipo, yo creo que hay mucha diferencia, así como te dije abismalmente la diferencia. Y yo me recuerdo que era el año 2009 que yo estudié allá. Y cosas que yo creo que hasta ahora no hay comparación Mm. con la educación de allá, de aquella época a llegar ahora, ¿sabes? En mi caso, mi colegio era público. ¿Y el Sí, el tuyo? mío También, público ¿verdad? también era Ah, Mendes men- Gonçalves. sí. Que había una supuesta rivalidad ahí entre la mía y la Sí, tuya. sí. Pero que no era tanto así otra al final. No, se querían la gente, sí que algunos nomás lo que buscaban bronca. Sí. Hable, no, yo le estoy sirviendo nomás una Don Franco a usted. Se ve muy bien. Genera desconcentración nomás acá de lo bien que te va. Y eso. Algo que me gustaría agregar sobre el tema de la educación es que también, así como había profesores que de cierta forma, ponerle, me marcaron, ni siquiera es así tampoco, ¿verdad? De una manera negativa, pero también están los profesores que te marcan de Manera una buena positiva. manera, de una manera positiva. Y algo también, por ejemplo, algo que viene con la edad es la madurez. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, me tocó al estar allá, al tener mis primeras clases en la facultad, de acordarme de algunos de mis profesores de acá, de Salto del colegio. Ah, de salto también. Sí. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que yo no observaba es que muchas veces, justamente también por el tema de la edad que atravesamos cuando estamos en el colegio, que es la adolescencia, que Sí. suele ser muy conturbada, muy quilombera. Y justo eso me pasó a mí cuando me fui allá. Y así, vos estabas contando algunas experiencias que tuviste en Brasil y acá en Paraguay también con los profesores que tuviste, ¿verdad? Y me recuerdo que vos estabas contando sobre tus profesores acá en Paraguay también, ¿verdad? Sí, no, en realidad lo que comenté fue que cuando estaba ya en la facultad, los profesores y las materias también tenían un abordaje distinto, ¿verdad? Entonces, también los estudiantes de edad distinta, Ya maduraste, ya. no tanto todavía, porque la maduración creo que es un proceso así continuo hasta posiblemente el último día de Hasta tu morir. vida. Sí. Pero lo que hice nomás una comparación con algunos profesores que tenía acá, con aquellos que tengo un muy agradable recuerdo. Y en un momento así de reflexión, por ejemplo, me di cuenta de que tendemos a ser muy injustos cuando somos adolescentes por las cosas propias de la edad, con los profes, porque no le vemos como seres humanos. Es como que no le tomamos en cuenta de que ellos también tienen problemas, de que ellos también tienen ciertas dificultades, frustraciones, y de que, no sé, ponerle que ellos preparan la clase, al día siguiente se matan preparando su clase, vienen, se despiertan temprano, así como todos los estudiantes también, ¿verdad? Vienen, dan la clase y los alumnos no quieren dar la clase. Entonces le pregunta, profe, ¿qué pasó de tu anterior matrimonio? ¿Entendés? Y empieza a hablar y tipo se desvirtúa un poco la clase y al final no se cumple esa función de que, hija de puta, el profesor ponele trabajó muchísimo, hizo alta investigación para que la bajada de conceptos a los estudiantes sea más fácil, porque ahí ponerle asuntos que son difíciles, Pero ¿verdad? vos sabés que nosotros no le damos valor al profesor, ¿verdad? Realmente, pero ponerle que la educación acá en Paraguay también no trae buenos profesores en el sentido de que hay muchos profesores que sí le falta. Yo no estoy diciendo, ah, no, porque le falta algunas cosas, yo voy a ser hijo de puta con el profesor. Claro. Pero tipo, la educación paraguaya no te trae buenos profesores en el sentido académico, ¿entendés? Cualquiera ya es profesor en Paraguay. No quiero, tipo, hablar mal de eso, pero realmente es así. Entonces, por eso nosotros somos adolescentes, somos hijos de puta, ¿entendés? Y Sí. somos plaga con los profesores. Pero, y esos profesores que te marcan son los que realmente entienden su materia. Y te dice, mira, vos te puedes dar la puta.
pero conmigo no va a pasar. Entonces vos tenés que estar en clase, tenés que dar, y si vos no das en la clase, no vas a pasar realmente. ¿Entendés? Claro. Está, creo yo, en la actitud que le pone el profesor. Porque sí o sí me parece que todo el mundo tiene en mente algún profesor que le habrá marcado. Sí, exactamente. Ya sea por la manera en que enseñaba, por la forma con la que trataba con los alumnos o por el empeño que le ponía. Y de hecho que sí existe demasiada carencia y falencias en la formación de los profesores. Yo no tengo tanto conocimiento de cómo se da la formación para que una persona Llegué a ser tenga el profesor. título para ejercer la docencia, ¿verdad? De hecho que hay, creo, muchísimos cursos de didáctica, de pedagogía y otros temas también que le ayudan a ellos a hacer una mejor bajada de sus temas, de cómo lidiar con los alumnos, de qué sé yo, de qué manera abordar las clases. Porque ponerle también que está ese vicio de antes de, qué sé yo, vamos a poner algunos ejemplos, de venir y leer el asunto, el tópico. Sí. O si no, hacer fotocopia, darle a los alumnos que los alumnos lean Perdón. idea central y que después ellos digan de qué se trató. O que pasen y hagan una exposición, ¿entendés? Y ponerle que no sé, puede venir un profesor que te muestra una película o un documental sobre el tema o hace una dinámica o hace un juego, algo que está fuera de la estructura y que le moviliza y le quita un poco de esa tradición o de esa cuestión tan estructurada y tradicional Exactamente. del colegio de la formación estudiantil. Pero tiene que ver también con la actitud y el empeño y las posibilidades, sobre todo, que pueda tener ese profesor de hacer eso. Yo creo que es como un trabajo también, vos tenés que empeñarte para ser el mejor, ¿verdad? En Sí, todo lo que hacemos, ¿verdad? Y realmente se nota, ¿verdad? sí, la verdad que sí. Y nosotros pues somos inmaduros y al primero que no le vemos así empeñado o ya abusamos ya, ¿verdad? Claro. Abusamos de eso. Yo, por ejemplo, fui más o menos así, pero yo cuando veía a un profesor que realmente gran 7 este profesor entiende y pegaba a su clase, yo no salía porque sí sabía que él, yo me iba a aplazar en ese y sí sabía que yo no iba a aprender, ¿sabes? Claro. Había como una cuestión de presión. Sí. Sí. Douglas, por ejemplo, estudió en colegio nacional, ¿verdad? Sí. Y es un colegio realmente que yo veo que es súper diferente y todo lo que salen de allá realmente salen bien, viejo. En serio, Yo estudié un año también en Brasil. vos estudiaste un año Sí. también, pero el lado más riguroso, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tal era allá? ¿Qué tal allá? Había una diferencia con los que estudiaron en Paraná. No, yo nunca estudié en Paraná. No, y por eso No, Pero nosotros pero sí. no hay sí, sí hay la diferencia. no exactamente iguales, como ustedes están diciendo, el tema del tópico de libros y esas cosas. Y es muy diferente a la educación de Paraguay. O sea, es que algo que ahora me hiciste acordar que a mí me fascinó también cuando estudié allá. Me acuerdo así que en una de las clases, no recuerdo qué materia era, pero lo que sí estaba yo pensé que era un día de clases así común y corriente. Y de repente llegué tarde y... Pero la clase no había empezado. Y estaba Messi. ¿Me acordás? Después, Y después entran dos compañeros con una tele. Y era así un mueble que tenía rueditas y la tele estaba fijada por el mueble, ¿verdad? Y abajo tenía una estructura, no me acuerdo si era el videocassette. Creo que sí era un pendrive lo que ellos usaron. Y la exposición de ellos fue con un video. Y era así, fue la primera vez que vi algo de esas características. Diferente. Sí, y era no sé qué tema, y lo que sí ponerle era se filmaban ellos, era un grupo y los estudiantes leían y mostraban cosas. Después al final había música y lo que ahora llamamos meme, en aquel entonces todavía ponerle no tenía tanta definición. Y fue así muy loco. Y después recuerdo que yo presenté un trabajo. Después, yo en mi último año de colegio hice otra vez acá en Paraguay. Y ahí ese último año presenté un trabajo así. de esa De manera esa que vos manera. aprendiste allá. Sí, y recuerdo que fue un caos porque no conseguía conectar a la tele la compu pero al final salió Yo, por y ejemplo, bien. lo que rescaté de allá es que era el año 2009, me recuerdo, que man, el colegio era del Estado, viejo, del Estado, y tenía cámara en todos los lados. Y yo hice un curso técnico en informática. A mí
me valía nada porque yo estaba en otra mentalidad, ¿verdad? Claro. Y recuerdo que teníamos sala de computación y había toditas las computadoras y yo decía, Gran 7, este colegio es del Estado, Mm. ¿sabes? De Brasil, no es un colegio particular y parecía un colegio particular, man. Yo decía, Gran 7, decía, mira, tenía todos cámaras, hubo un problema, nos llamaron, mostraba toda la cámara, yo decía, en 2009 era, yo decía, Gran 7, es un colegio del Estado, decía. Y la diferencia era abismal, viejo. Y así como vos dijiste, ¿verdad? Yo tenía un profesor de historia que me gustaba muchísimo porque él contaba realmente cómo era la historia de Ah, qué pasó. Siempre hay ese, de lo que pasó en Paraguay, que los brasileros se unieron con los En la uruguayos. guerra. Sí, exactamente. Y ellos realmente sabían realmente qué pasó con Paraguay. Entonces, siempre contaban. Y los compañeros ahí, todo así, ¿por qué? Porque hay paraguayo acá nomás, pero realmente eso yo rescato de allá. sí. Y ahora que comentaste, a mí me acuerdo que en el colegio en el que estudié había, por ejemplo, comida, o sea, almuerzo. Exactamente. Y vos te podías servir cuantas veces vos querías. Después también una figura que no existía todavía acá era la coordinadora. Y ah, ah, creo que es pedagoga, no recuerdo muy bien, pero era una persona que constantemente recorría el colegio y cuando había un drama se iba junto al alumno y le preguntaba qué puta lo que Sí, pasaba, tipo ¿verdad? una psicóloga. Sí, era como una psicóloga. Sí. Y recuerdo que a mí me tocó también eso. Me tocó hablar con ella y fue muy clarificador. Fue una conversación muy interesante. Qué bueno. Sobre qué, curioso el tipo. Y José, ¿y No me acuerdo. cómo, cambiando un poco de tema, cómo llegaste a última hora? Bueno, ¿Cómo llegaste a esta? ¿cómo llegué a última hora? Eh, yo había trabajado en una agencia que era una de las principales agencias de comunicación corporativa en el país. Están las agencias de publicidad que generan las publicidades que vemos en el Instagram, Facebook, en las redes sociales y en la televisión. Y las agencias de comunicación institucional corporativa son las que trabajan con la imagen de las empresas. Y ponerle que también trabajan el posicionamiento de marca, que vos conozcas esas empresas. Por ejemplo, de que si yo te digo cerveza, que te venga una marca en particular en la cabeza. Si te diga pasta dental, que te venga una marca. Y así, ¿verdad? Es un trabajo también que es muy amplio y tiene también otras vertientes. Y trabajé en esa agencia y mi jefa por muchos años trabajó en Última Hora. Y mi otro jefe fue director de dos diarios acá en Paraguay. Eh, y bueno, en esa agencia yo trabajé por 2 años y salí en el 2018. Entonces a inicio del 2019 estaba libre. Y a mitad de año empecé a buscar trabajo. Y había contactado de nuevo con mis jefes anteriores, ¿verdad? Y le había comentado que estaba buscando trabajo y si había alguna cosa que me avisen. Y justo surgió una convocatoria en última hora y mi jefa me pasó y me recomendó, o sea, mi anterior jefa. Entonces me contactaron los del diario y fui para una entrevista. Y así como yo también fueron otras personas. Y recuerdo que llegué al diario, llegó el que iba a ser mi jefe y mi jefa. O sea, primero estaba mi jefa, ¿verdad? Y me dijo que el jefe iba a llegar y que le espere. Después llegó él, nos fuimos, tuvimos una reunión, hablamos ahí un poquito. Le pregunté yo las dudas de cómo era el trabajo. Me explicó todo y después al final me dice, bueno, vení, ahora vamos a probar. Y yo tenía que redactar ya algo. Y yo no estaba preparado, obviamente, ¿verdad? Y entonces fui y me acuerdo que estaba así súper nervioso, súper trabado. Entonces, ponele que era, no recuerdo muy bien, pero ponele que era la presentación de un concierto que iba a haber ballet o algo así, ¿verdad? Entonces tenía que hablar de eso, según la estructura del diario. Y redacté, me acuerdo que era cerca de las 12 del mediodía. Entonces yo redacté el primer párrafo nomás. Y después llegó el mediodía y ya se tenían que ir a almorzar. Y me dijo, no, así nomás ya. Gracias, cualquier cosa te vamos a contactar. Y yo sin tira, cobre, qué mierda, perdí esta oportunidad, qué bajón, ¿verdad? Y antes me había pasado a mi jefe su correo. Entonces me fui
almorcé todo, pensé así, me sentí muy frustrado, muy bajón porque, Vos pensaste que perdiste esa oportunidad. claro, ponele que las expectativas te dicen que tenés que sorprender, que tenés que, qué sé yo, marcar presencia y todo. Y me acuerdo que le escribí así un correo, le dije que le enviaba otros materiales que yo había hecho en la facultad y también en la agencia y que estaba muy abierto a trabajar con ellos. No me contestó. Pasaron así unas semanas, yo hice un frilo con esta agencia que trabajaba y ahí una compañera me dice, che, mira, hay un viaje, pero no sé si te podés ir porque mi anterior jefa le había dicho que me dijo que vos ya vas a empezar en última hora. Y yo así, ¿cómo así? Spoiler. Sí, y ahí así alto spoiler, ¿verdad? Y yo así, ¿cómo así? Ah, Andera, todavía no te avisaron. Yo así, no, yo no sé nada. Mi entrevista, o sea, mi práctica fue una mierda. Pero bueno, si vos me decís, voy a estar atento al teléfono, le dije, ¿verdad? Y justo esa semana, en un evento muy desafortunado, mi teléfono terminó en el water. Y fue un viernes, recuerdo, ¿verdad? Y tuve que comprarme otro. En realidad que yo dejé en el arroz porque tenía la creencia que de alguna forma Famoso. milagrosa se iba a arreglar y no pasó. Entonces el lunes llegué al técnico y me dijo que ya no había caso y tuve que comprar otro teléfono. Y en esa semana justo tuve el viaje ese del Frilo y después la semana siguiente ya me contactó mi jefe y me dijo que presente los documentos, ¿verdad? Que por ser una empresa grande y en varias empresas también tenés que presentar una serie de documentos para que te contraten. Tipo antecedente judicial, Policial. policial, una inspección médica, certificado de cualquier cuestión así, ¿verdad? Y nada, después recuerdo también que yo tenía que empezar un lunes y me fui a firmar mi contrato un viernes. Entonces me voy, firmo mi contrato, después bajo junto a los que iban a ser mi jefa y mi jefe. Y solamente estaba mi jefa. Y le digo, ya firmé mi contrato. Y me dice, ah, buenísimo, sentate nomás ahí entonces, te voy a pasar ya algo. Al toque ya lo. Y yo así, bueno, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, y yo así, y era las 11, ¿verdad? Y ponele que había desayunado, no sé, una galleta por ahí, no sé yo. Y estaba así con un hambre y pensar me costaba mucho, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a ver. Me pasó, ¿verdad? Entonces redacté y después así en un momento cuando tenía que hacer el tercer material más o menos le dije, vos sabes que yo firmé mi contrato hoy, pero dice que el lunes empiezo. Le dijiste eso. Sí. Me dijo, ah, en serio, bueno, no hay problema, ok, ya está entonces, te esperamos el lunes. Yo sí, vale, gracias. Y ahí, Quiero comer. sí, y ahí salí a almorzar, ¿verdad? Y después ahí empecé en última hora. Y eso fue en agosto del 2019 y ya tengo 2 años y medio más o menos ahí. Pero era súper diferente, así como decir, porque a lo que vos trabajabas antes. O sea, bueno, vos dijiste ya luego que era una empresa súper grande y todo eso. Sí, ¿Y cuáles fueron o sea, qué fue tu trabajo o algo? en realidad hay cierta similitud porque el trabajo que hacía en la agencia Escribir. era también escribir. Entonces, una base ya tenía, ¿verdad? Solamente que había cosas distintas en cuanto al lenguaje del propio diario, Ah, después a la estructura del texto, de cómo se presenta una noticia. imagínate popular como eso. Y sí, y sí, hay de todo, No, ¿verdad? No, purete, huevo. Por ejemplo, es muy simpático que generalmente las personas en el ámbito de la comunicación trabajan en el diario y llegan a un momento donde se van a trabajar en las agencias. Entonces ellos tienen un conocimiento de cómo se maneja un diario. Ah, sí. De cierta forma no se consume más tanto el papel diario, pero los medios Digital. sí, Digitales, pero viejo. los medios impresos todavía son los que dictan la agenda, como se dice, son los que dictan las pautas. Un tema que sale en tapa o un tema que el diario aborda va a ser, eh, va a ser abordado en los otros medios, va a ser asunto de los otros medios. En el caso mío en el que estoy en un grupo, ponele que una investigación de última hora sale en el noticiero de Telefuturo, en el noticiero de NPI, en los programas de NPI, en los noticieros de la tele y a veces también de otros grupos y de Entonces sí otros o sí tiene que medios. salir en la tapa, o sea, No, sale lo ya en la tapa y después salen los medios de comunicación grandes.
Sí, con la tele. algunos asuntos. Hay cuestiones que la televisión y otros medios también abordan, ¿verdad? Materiales propios. Pero para hablar más de la influencia, a pesar de que todavía, o sea, a pesar de que ya no se consume más tanto el papel diario, todavía tiene un peso muy importante por esa cuestión de pautar a los demás medios, de dirigir más o menos. Y no recuerdo por qué estábamos haciendo esto. Era porque, tipo, ¿cómo Si tuviste empezaste? algunas trabas. Ah, y sí, al principio sí, por la cuestión, porque es un momento de adaptación cuando empezás en un trabajo. Sí. Era saber tanto cuestiones de la ejecución del trabajo como de lidiar con los compañeros, de adecuarte en un ambiente distinto, un ambiente desconocido. Y me costó sí un poquito. Ponerle que tardaba mucho en redactar mis materiales y también le ponía siempre mucho empeño, entonces por eso tardaba mucho. Y también al principio ponerle que le cargaba de un nivel de importancia a un material que no necesariamente necesitaba tanta importancia. Que es algo que la experiencia te va Con la dando, ¿verdad? experiencia. Vos sabés que más o menos este tema sí tenés que abordar con mucha profundidad y otros no tanto. ¿Y vos en qué Ah, parte estás así ¿En qué sección? en qué sección? En artes y espectáculos. Arte y Sí, espectáculo. desde el principio. Desde el Me principio. mantengo todavía ahí pero y quiero seguir gracioso por es, ahí. mira, imagínate que vos tenés que irte, bueno, última hora te paga la entrada a un concierto y yo tenés que ir a mirar. Qué difícil que Y es, ¿verdad? sí, no, te digo ya ahí. Y tenés que ir a mirar y describir el concierto y todo Tiene que eso. Sí. prestar ¿Cuál fue bastante. el concierto así, tipo que más así te impresionó o algo? ¿O no tuviste muchos conciertos? Hubo unos cuantos, pero vos sabés que ese comentario que acabas de hacer siempre me dicen, es impresionante, así, cuando le digo que soy de arte ya La me dicen envidia, eso. güey, la envidia. Sí, pero en realidad que uno cree que se va al concierto y contempla, pero no, al menos en mi caso, en mi modo de trabajo, tengo que prestar atención así 100% a todo lo que pasa. Entonces, generalmente llevo mi teléfono, estoy con el bloc de notas y empiezo a anotar todo. Entonces, estoy así mirando lo que pasa y al toque anoto. Por mi estilo de reacción y por los temas que abordo en mi texto, ponerle que yo presto atención en el horario en que empieza el concierto, qué hora fue, qué hizo al entrar, muchísimos ¿Cómo factores. te Uno, portó, qué sé yo, claro, el ¿cuál fue la Si estaba artista? nervioso. cuál fue el primer saludo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Le salió bien? ¿Le salió mal? Después, qué sé yo, si se llegó a caer en el palco, cuál fue la reacción del público o cuál fue su propia reacción. Generalmente, por ejemplo, pasa que los artistas dicen palabras en guaraní, ¿verdad? Y hay veces que le salen y hay veces que nada que ver. Entonces tenés Entonces tenés que... que Sí, decir, entonces tenés que tener ahí fijado. Y generalmente grabo también el concierto, entonces si tengo alguna duda puedo regresar para ver. Los conciertos que yo recuerdo que creo que fueron tres, el primero fue King, de esa agrupación británica. ¿Quién Kim, fue tu el primera? primer concierto. Grande. Me tocó otros recitales, otros festivales de música. Pero a nivel de concierto, el primero fue Kim. El segundo fue Andrés Calamaro. Pileta, obviamente. Andrés es Y un él, ícono del rock Sí. ¿Vos y sabés a, argentino. qué? y a él le parece raro otra vez que las personas le preguntan, ah, vos te vas al Andrés concierto. Calamaro, men. Sí, yo no era Flaca, no no conocía, me claves. yo no conocía tantos temas de él, solamente conocía uno que se llamaba Paloma, que tiene una letra que siempre me gustó. Y que encima yo conocía mal la letra, o interpretada de De manera otra forma. equivocada. Y ahí en el concierto me enteré de cómo estaba escrita Él contó. correctamente. No, no, no. Hay una parte que dice, no cometas el crimen en vano si no vas a cumplir la condena. Esa era la lectura que yo hacía. Ah, Pero había sido, es no cometas el crimen varón si no vas a ah, hacer si no vas a pagar la condena. Y el tercer concierto fue el de Alejandro Sanz, que, que no tengo yo tanta O no afinidad con el necesitaba un artista. secretario. Pero ¿cuál fue tu pregunta no, que... particular? No, y tipo, ¿cuáles fueron los grandes conciertos y cuál te tocó mucho o no da para disfrutar el concierto mientras vos estás trabajando? Bueno, en realidad también no voy a negar que hay momentos sí de contemplación. Ponele que cuando empieza el concierto, o sea, se va desarrollando, empieza a cantar un tema y es un tema así que me gusta.
Ahí sí me desconecto un ratito y disfruto del momento. Y después cuando termina ya tengo que estar otra vez Que- atento, ¿verdad? Y no sé, en realidad que es una experiencia muy interesante por el hecho de irte como fanático o irte como observador, de observar tanto al artista como observar al propio público y esa interacción que hay entre ellos dos. Justamente uno de mis textos que más me gusta es es tipo la crónica de cómo fue el concierto de Kim. Y es un material así cortito, pero me gusta mucho porque me parece que transmití muy bien todo lo que pasó. Y hablo ahí, por ejemplo, de cuántas canciones, de cómo inició. Y en ese concierto, por ejemplo, él en un momento intentó decir Baishapa y dijo un Baishapa. Entonces la gente así como que se rió un poco de eso, ¿verdad? Pero no le generó nada a Tom Chaplin, que es el vocalista. Y después también había un antecedente que ellos se referían al anterior concierto en Paraguay como uno de sus mejores conciertos. Ah, en serio. Sí. Entonces existía como una expectativa en torno a cómo iba a ser ese concierto. Porque ya Igual, fue del Aran 7. sí. Entonces dijeron también que sumó bastante, que fue muy lindo, que fue un concierto diferente, no fue así mejor que el otro. Y, y fue muy interesante. También pasaba que él cada rato decía, all right, all right. Entonces terminaba una canción y el público decía eso. Entonces generaba así una interacción con el público. Y era, Para Betito y otra vez. Te quería hacer una pregunta también que ¿ya llegaste a entrevistarle a alguien después del concierto o vos estás en la parte de redacción nomás? estar en reacción te da esa posibilidad, pero todavía no me tocó. Por ejemplo, tengo una compañera de sección que ella le entrevistó, por ejemplo, a Alejandro Sanz antes del concierto a través de llamada telefónica. Después, pero es difícil después del concierto porque los artistas terminan y ya Se eh, desconectan ya y de todo eso. su entorno Su agenda. ya le lleva a un lugar que ya no tiene más tanto acceso a la prensa. Porque ya es como la culminación del trabajo, entonces ya descansar, ya disfrutar de la estadía en ese país. Pero antes de eso sí suele haber la posibilidad. Todavía no me asignaron ese trabajo, esa labor, pero me encantaría. Por ejemplo, lo que me llevó a pasar fue que mi primera entrevista a un grupo internacional era un dúo que se llamaba Salva Pantallas, que era de Argentina, y ellos iban a tener un concierto en Paraguay. Y fue por llamada telefónica, entonces le hice la entrevista, salió y la semana siguiente la dupla cortó. No vino. Se separaron, terminó la banda. Jole, Sí. boludo. Y entonces no vinieron a Paraguay. Pero esa fue así la primera entrevista telefónica que tuve. ¿Pero fue al aire la entrevista? Sí, salió impreso. ¿Fuiste el último entonces? La última entrevista. Sí. Después también me tocó entrevistar a una cantante brasileña que se llama María Creuza, que no es tan conocida del gran público, por decir de alguna forma, pero tiene una trayectoria así muy grande. Tenía como la musa de Vinicius G. Moraes. Entonces ella es de la época de la bossa nova y todo ese movimiento. Es una gran artista de muchísima trayectoria, no es tan mainstream, entonces por eso nomás no es tipo una persona tan popular, por decir de alguna forma, pero tiene así mucha trayectoria y a ella me tocó entrevistarle también. Y fue muy interesante la entrevista porque en un momento yo quebré el esquema y le mostré una foto de mi Instagram con una de las letras de las canciones de una de las canciones de Vinicius que ella iba a interpretar porque era como un recital homenaje a él. Entonces le Ah, hice sí. ahí, le hice ese acercamiento, ¿verdad? Pero justamente yo que te conozco, a vos te gusta esa clase de música, ¿verdad? ¿Pero fue por eso o ya te gustaba ya lo antes? No, fue por cuestiones laborales, porque me asignaron a mí y yo tuve que cumplir con el trabajo. Pero fue de Porque la mano de tus gustos musicales, ¿verdad? no No, de necesariamente. ahí nomás entonces a vos te comenzó a gustar. Sí, en aquel entonces mi jefe, él hacía la designación de quién iba a cubrir los conciertos. Por eso hay otros recitales que yo no me fui, pero sí mis compañeros y mis compañeras se fueron a cubrir. Y a mí fue eso lo que me tocaron. El primer
recital que me tocó a mí fue uno que era en homenaje a José Asunción Flores, Vamos. que fue con la Orquesta Sinfónica Nacional y Ricardo Flecha, y fue en el Teatro Municipal. Y recuerdo que cuando fui, yo no quería estar ahí donde estaba todo el mundo, entonces intenté entrar en los lugares VIPs, ponerle, ¿verdad? Y le dije a uno de los guardias y me dijo que no podía acceder. Y le dije yo, pero yo soy de prensa. Y me dice, no, igual. Y le digo, pero yo hablé con la productora, que de hecho sí hablé, ¿verdad? Y me dijo, bueno, voy a ver, pero mientras pasa nomás. Y me hizo pasar allí en el palco principal. De cierta forma, estar en prensa te da esos beneficios. Pero no beneficio. Pero como le digo, por mi cuestión laboral, así estuve totalmente concentrado a todo lo que pasaba. Y después, a la semana al día siguiente, creo, redacté una crónica, porque no llega a ser una crítica, porque como les comenté, todavía cuento con 2 años nomás de experiencia y no me siento con ese bagaje necesario como para Para hacer una crítica criticar. así muy sólida, ¿verdad? Y también era el primer recital al que iba. Y hice la crítica, o sea, hice el comentario, genial, mi primer comentario, compartí, me acuerdo, en todas mis redes. Y después, un año después, esa misma presentación se hizo acá en Salto. Vinieron acá en la Plaza de las Madres. Y después de esa presentación había otra que era la última, que iba a ser, si no me engaño, en Luque. Entonces, el maestro de la OSN y de la Orquesta Sinfónica Nacional y Ricardo Flecha se fueron al diario. Y ahí le entrevisté, me tocó a mí la entrevista. Y les comenté, ¿verdad? Que ellos hicieron parte de mi carrera porque fueron la primera presentación que yo cubrí. Y recuerdo que el maestro de la OSN me dijo que en un momento él estaba en el hotel, que salió afuera y que le dijo, le preguntó a alguien, ¿dónde puedo comprar una camisa? Y él le dijo así, tenés que irte acá por este lado y después la tercera loya vas a encontrar. Y que él le miró así y loya y que después nomás le dijo que era tienda, ¿verdad? Y me comentó Acá en eso. Salto. Sí, acá en Salta. Y ahí le dije que sí, que es algo muy recurrente y que de hecho que a mí me pasaba mucho también. Cuando te fuiste recién en Asunción. Sí, y me pasa que cuando redacto, hay veces que se me escapa una palabra. Entonces mi jefa me dice, José, ¿qué quisiste decir acá? ¿O qué significa esto? Yo así, seguro que es portugués. Y de hecho que la mayoría de las veces sí es portugués. Me pasa bastante. ¿En qué año te fuiste a Asunción a trabajar? Yo me fui en el 2011. ¿Y pensás algún día volver o...? Asalto. La verdad que no puedo descartar, pero por el momento no están mis planes. Justamente eso te quería preguntar, ¿cuáles son tus objetivos realmente profesionales y más adelante? Porque siempre tenemos un pensamiento, ¿verdad? De Claro. cómo tus metas, tus objetivos realmente para profesionalmente y como ser humano. A nivel personal, creo que tengo ese asunto pendiente de la facultad que me gustaría encerrar, o sea, terminar, presentar la tesis, contar ya con ese título de formación en periodismo. Y a nivel profesional, seguir en el diario, seguir explorando un poquito más otras áreas. También por una cuestión de modernización o de exploración, probar con otros contenidos, cuestiones digitales, qué sé yo, podcast, cápsulas informativas, otros formatos de entrevistas y cosas así. Y hablando así a muy largo plazo, en un momento me gustaría, una de las cosas que siempre quise y quiero tener en algún momento es un programa de entrevistas, porque es un formato que me fascina. Y así, uno de los contenidos que más veo y consumo en internet es programas de entrevistas, sobre todo de Marilia Gabriela, la que me enviaste el meme la otra vez. Esta periodista brasileña que tenía su programa en SBT y otros canales, en Globo también, y Er, que, er. sí, que tenía ahí unos cuantos vicios que usan siempre los que le imitan. Pero ese Porque, es su marca personal de ella, entonces. sí, pero justamente me llama mucho la atención porque el formato genera como una sensación o un ambiente muy intimista
Y muchísimas veces se dieron grandes confesiones, Noticias, ¿verdad? grandes noticias, grandes declaraciones en eso. Y es un logro de ella. Siempre me llamó mucho la atención eso porque a nivel personal, de cierta forma me gusta escuchar a las personas y, no sé, por varias veces, por varias conversaciones así que tengo, por varias veces. Ese estilo de entrevista yo creo que ya cambió mucho ahora, porque en Brasil ahora todo es entrevistas de gente graciosa, por ejemplo Danilo Gentili, ¿verdad? Sí, Todo es cachiña y entonces la gente se vuelca un poco más a eso ahora. claro, los talk Y shows. sí, Sí, pero es exactamente. un formato también. Ah, Que, Perdón. Habla. no, que es un formato nomás que de programa de entrevistas, pero que también tiene humor y tiene otros contenidos que tiene más su origen en Estados Unidos y Está bueno. que Joe Soares fue el primero en haber traído acá, o sea, de haber presentado en Brasil, ¿verdad? Suárez es un grande, Sí. Te iba gigante. a preguntar, ¿en Asunción hay muchos podcasts o no? Que yo conozca con este formato, no. Pero sí hay otros de otros formatos. Ponerle ahí uno de unas periodistas que ella tiene ciertos contactos, entonces hace entrevista con ellos, pero es algo más virtual. No tanto en este formato así de conversación. ¿Y qué vos decís con lo que estamos haciendo? Tipo, ¿hay futuro realmente? Porque Paraguay, por ejemplo, no se hace mucho podcast. Y Claro. nosotros por eso no somos los primeros, ahora somos el segundo acá en Salto. Sí, Y sabemos que por el tema de que los brasileros consumen mucho, sí. porque ellos están explotando en podcast. Y nosotros queremos llegar a Paraguay, ¿verdad? Primero queremos mostrar lo de Salto, la gente de Salto, la gente Sí. que mostrar nuestra visión es mostrar nuestro objetivo es mostrar a la gente que se supera, que es de Salto. Claro. Pero sí queremos llegar hasta allá. Sí, recuerdo luego justamente que cuando me habías comentado que tenías este proyecto, eh, yo había pensado de que me parece una propuesta muy interesante por varios factores, entre ellos de que es algo nuevo, novedoso acá a nivel local. Segundo, por generar visibilidad, a darle visibilidad a muchísima gente. Por ejemplo, las personas que vinieron antes que yo, de invitados, y compartieron muchísimas historias de superación, de cómo ellos lograron, de cómo ellos se establecieron acá. Gente que son miembros de la comunidad, ¿verdad? Entonces, generar esa visibilidad. Tercero, generar también espacios de discusión donde pueda existir un diálogo, donde pueda existir un debate, que generalmente no suele existir. Y más acá todavía en Salto, ¿verdad? Solamente tienen los programas de radio, creo, algunos que otros noticieros. La verdad que hace rato no consumo contenido acá en Salto, entonces no sé. La verdad que eso, más en la radio nomás todavía. Y la Ya. gente consume mucho el programa de Rosendo Arte, está de, ¿cómo se llama ese otro? Eh, Me olvidé su nombre, pero es un mediático también. Y realmente la gente de Salto está acostumbrada a consumir radio. Y pero queremos llegar a que la gente pueda consumir también el podcast. Por eso trajimos personas que no realmente se superaron, así como decir, da gusto escuchar, ¿verdad? Porque te da una cierta esperanza de poder llegar a un nivel, ¿verdad? Claro, son como historias de inspiración. Exactamente. Y a nivel de contenido también me parece una propuesta muy interesante porque yo creo que siempre existió esa carencia. Una de las cuestiones muy importantes en los contenidos en general es la identificación. Ponele cuando vos te vas al cine o cuando ves una película, de alguna forma generas una identificación con alguna situación, algún personaje, algún evento. Entonces esa película, esa propuesta te llega. Vos te sentís identificado, te sentís parte. Entonces, ¿qué más sentirte parte? Que gente de tu propia comunidad esté en un contenido que vos podés consumir y quitar un provecho de alguna forma de eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece una propuesta muy genial, muy interesante y les insto a que sigan trayendo y generando este tipo de discusiones y eso. Y no, y justamente yo le estaba hablando a Aula que queremos hacer algunas otras cápsulas que no es solo el podcast, ¿verdad? Porque realmente tenemos que generar mucho contenido para que la gente pueda ver.
Claro. Que eso se trata el Instagram, el YouTube, en el Facebook. Entonces, tenemos muchas ideas y queremos llegar realmente lejos. El posicionamiento. Exactamente. Sí. Yo creo que la pluralidad, por ejemplo, es muy importante. La pluralidad en cuanto a las figuras que traen. También lidiar un poco con lo controversial, porque de alguna forma siempre está el tema de tener una cierta afinidad. Entonces, irse por lo seguro, ponerle, o por lo conocido, ¿verdad? Pero al ser, justo eso fue lo que me acordé. Existe una responsabilidad también en lo que ustedes están haciendo y que yo te había dicho, te comenté de esa participación de Rogerio Skylabi en Flow Podcast. Sí. Él le insistía a ellos que era un programa periodístico y ellos le decían que no, que era una conversación que estaba siendo Sí. filmada, ¿verdad? Y que él insistía que no, que es un programa periodístico porque muchísimas personas consumen ese contenido y a partir de ese contenido muchísima gente va a formar su opinión. Entonces ese contenido tenía un sentido de responsabilidad demasiado grande. Y que de hecho ponerle que ese podcast siempre está en torno a polémica por esa cuestión, ¿verdad? Por cómo se presentan las declaraciones de los propios invitados, entonces siempre genera así un ruido y todo lo demás. Y también, qué sé yo, hace poco le cancelaron a uno de ellos por ciertas declaraciones que él tuvo. Pero, no sé, yo creo que tiene que existir una apertura, ¿verdad? En cuanto al, no sé, en general luego, ¿verdad? Pero en cuanto a los conductores también. Qué bien, bueno, y con eso queremos, tipo, como te dije, queremos llegar lejos. Esa es nuestra visión y más todavía saber una opinión de vos que está allá en Asunción, ¿verdad? Sí. Y todo eso. En cuanto a la identidad, por ejemplo, también está el tema acá de lo regional. Recuerdo que una vez le entrevisté a un profesor que era sociólogo y él hablaba de cómo el paraguayo, me comentó así un ejemplo de unos paraguayos de Boquerón, ponele. No era Boquerón, pero era una región en el Chaco y que armaron tipo la Asociación de Paraguayos en el Chaco. Y tipo, el Chaco está en el Paraguay, ¿entendés? Pero era una cuestión de que ellos se sentían, necesitaban ese arraigo a la tierra. Y hablaba de eso, del regionalismo, la identificación del arraigo. Y es algo que ustedes también de cierta forma, ¿cómo te iba a decir? Producen, ¿verdad? Por el hecho de gente de Salto hablando sobre Salto. Y también de darle visibilidad a la propia ciudad de rebote, por decirlo de una forma, a toda la gente de otras regiones que consumen el podcast. Exactamente. Así, mirando desde Asunción aquí, ¿qué le falta a la gente de Salto para ser más visible al país? Creo que Para que la son... gente de Asunción, de las capitales, le miren con Miren más, diferente. con más curiosidad a Salto, porque mm, parece que Salto todavía no es un lugar donde puedan venir a prosperar la gente. Realmente es verdad, un No, lugar, pero no es conocido, es, ¿no? pero por ejemplo, yo tengo algunos conocidos en Asunción así, y ellos llaman todavía medio que de campaña todavía a Salto. sí. Siempre hay eso, Y realmente. eso, No, de hecho que eso en general luego se da. Hay como un etnocentrismo de la gente de Asunción que se cree el ombligo del mundo más o menos. Pero por una cuestión de estar en un área urbana y por ser la capital de un país, ¿verdad? Pero, no sé, yo creo que de cierta manera en una época hubo un concepto de prosperidad cuando se pensaba en Salto, por el boom económico que hubo aquí. Entonces toda la gente sabía que podía encontrar trabajo acá. Entonces ellos venían, pero sin embargo no contemplaban que el nivel de vida era muy alto. Entonces como que compensaba, no compensaba. Y también que, no sé, se busca mucho la seguridad y la tranquilidad. Entonces estar lejos de la familia, ganar mucha plata, pero gastar mucha plata. Entonces haces el cálculo y conviene, no conviene. Pero no sé, yo creo que Salto es una ciudad que está en desarrollo, una ciudad muy joven todavía. Me parece que de cierta forma en algún momento perdió su... No sé si justamente con ese boom económico, con ese crecimiento demográfico, anteriormente estaba la típica frase, nos conocemos entre todos.
Entonces vos decías, le pasó algo a fulano, el hijo de, le pasó al vecino, a tal cosa. Entonces todo el mundo se conocía. Y también me acuerdo que antes de ir a Asunción siempre me decían, anda, pero cuando vengas que no sea como esos creídos que nos saludan, ¿verdad? Y siempre era, siempre me llamó mucho la atención eso, pero lo que pasaba, lo que me di cuenta fue que cuando te vas en Asunción sos uno más del montón, Sí. no sos nadie. Vos pasás desapercibido y es muy genial eso por un lado, ¿verdad? Y cuando venís acá en Asunción, vos sos el vecino, el hijo, el primo, entonces todo el mundo se conoce, ¿verdad? Pero hubo esta explosión demográfica, hubo mucha migración de gente de otras regiones, se dispersó un poco eso. Ya no hay más tanto esa cercanía, esa comunidad tan cerrada. Y de cierta forma, no sé, eso genera también mucho distanciamiento. Algo que personalmente, por lo que escucho y me preocupa mucho, es la inseguridad, porque me parece que es una ciudad pequeña y que todavía no puede existir ciertos casos, motochorros no puede existir. eh, Asaltos grandes y otras cuestiones no pueden existir porque está dentro, o sea, a nivel de espacio es muy chico. Hay todavía una capacidad de tener un control de la parte de las autoridades, ¿verdad? Totalmente. Entonces yo creo que esas cosas, eso no se puede perder. Pero también tuvimos, por ejemplo, yo me parece que es un fenómeno que pasa a nivel país, pero que también se da acá, es la falta de las personas no se involucran en la política. En el sentido no de política partidaria, sino de participar, ser miembro activo de la sociedad. Se dio, por ejemplo, que Salto tuvo la oportunidad de recibir un resarcimiento y tener muchísima plata. Se peleó muchísimo para conseguir eso. Se consiguió y sin embargo eso creo que no está a la vista de la ciudad. No está, no mejoró el nivel de vida. No creo que haya mejor infraestructura. No creo que, Inversión. claro, no creo que se haya dado generación de trabajo y cosas así. Y eso parte porque no hay no hay, la gente no Pa- se involucra. Una participación activa de la gente. Claro, yo no tengo pruebas, pero evidentemente que de alguna forma se habla de casos de corrupción y existen algunos antecedentes. Y si tenés la posibilidad de hacer algo malo y nadie te va a decir nada, entonces es probable que lo hagas. Depende ya del valor que cada uno tenga, ¿verdad? Y si no existe esa presión, si no existe esa participación ciudadana, los políticos se van a sentir libres de poder hacer eso. Y también, no sé, creo que existe también una estructura un poco perversa o no sé cómo se maneja eso, porque hay casos de gente muy brillante de la ciudad que se metió en la política y salieron muy mal. Y que uno decía así, ¿cómo Se puede ser? corrompió en el camino. Claro, ¿cómo puede ser que se dé eso si era una persona tan brillante, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, yo creo que el enfoque tiene que estar acá, se tiene que ver la manera de crecer acá, se tiene que trabajar desde acá y buscar eso, buscar una mayor, de involucrarse más políticamente. De hecho, que en las últimas elecciones hubo muchísima participación en cuanto a gente que se candidató. Me parece genial que la gente se anime. Solamente también que tiene que haber una cuestión de solidez, tiene que haber una cuestión de madurez. No candidatarme porque sí nomás y porque quiero ganar 12 millones mensuales, sino que por entender de que al candidatarme y ser concejal tengo una responsabilidad con la gente que me votó, con mi ciudad y un compromiso de mi imagen, un compromiso mío que tengo que cumplir, que tengo que colaborar. La gente como que existe como un concepto de posibilidad de enriquecerse, ¿no? Y se deja de lado todas esas Todo implicancias de ese las... desarrollo que puede tener la ciudad, ¿verdad? Claro, Tipo, un tipo de egoísmo. sí, Porque realmente, como decís, Salto tiene posibilidades de ser grandioso. Es una ciudad en desarrollo y más ese resarcimiento. Entonces, ¿qué pasa? La gente que entra ahí se vuelve egoísta y, y no piensa en la ciudad realmente, ¿verdad? claro. Y yo creo también, así como dijiste, Salto es una ciudad en desarrollo y tiene muchísimo, muchísimo para dar y una estabilidad económica súper diferente a otras ciudades, Sí. que se ve que realmente estamos carentes con eso. A pesar de que existe una dependencia todavía de Brasil,
por el tema del turismo, que es así el ingreso económico principal que tiene la ciudad. Pero me parece que ahí está la cuestión de, en torno a eso, generar también otras fuentes de trabajo y otras economías. Pero como te digo, es importante que la gente se involucre, porque uno cree que no le alcanza, pero ponele que un día necesitas un medicamento o necesitas internarte en el hospital, te vas y no hay nada. Y es tu culpa de cierta manera porque, no sé, cuando se iban a manifestar, vos no te fuiste. O porque vos no te vas a exigir una rendición de cuentas. Porque vos sabés que tu amigo que trabaja ahí está robando y no le decís nada. Entonces, el amiguismo de cierta forma también perjudica mucho. Pero no solo la gente que se candidata tienen que abrir más su pensamiento y tomar más en serio la política, sino que las personas que van a votar también, porque yo tengo algunos conocidos que se candidataron y que no tiraron plata. Claro. Como todo el mundo sabe que hay, ¿verdad? Y la gente simplemente no decidió darle la confianza de su voto, ¿verdad? Prefirió irse por el camino viejo y, como vos estabas diciendo, tenemos palabras en portugués ahí, por el camino torto, ¿verdad? Por el camino equivocado, como Claro. siempre, ¿verdad? Hay también una cuestión del propio contexto de la situación social. En el hecho, por ejemplo, de que el clientelismo es una cuestión muy instalada en la política paraguaya. Es decir, yo quiero ser candidato, te voy a pedir que vos me apoyes y cuando llegue yo de alguna forma te voy a pagar este favor. Mm, Pasó Eh, mucho eso acá en Salto ahora en este nuevo mandato. Muchísimas personas porque estaban en el mismo, estaban en el mismo el y mismo se grupo. fueron a trabajar en la MUNI, ¿entendés? Todo eso, el amiguismo, como decir. Claro, o si no, esto se da también en, no sé, me apoyas, me das plata y yo te voy a ayudar con las licitaciones. Este cupo te va a corresponder a vos o tu gente va a poder entrar a trabajar en tal institución. Y también hay que tener en cuenta que la situación económica tiene estratos. Entonces hay gente que está bien, gente que sobrevive y gente que está mal. Es muy fácil, yo diría que condenarle a la gente que vende su voto por un 100.000. Pero supongamos que vos no tengas trabajo, no tengas cómo alimentar a tus hijos y por un día tenés la posibilidad de tener un 100.000 y de asegurar comida por, no sé, una semana. 3 días o una semana. ¿Cómo no vas a tomar ese 100.000 si tenés una necesidad? El tema es que no exista esa necesidad, que se puedan dar condiciones en donde la gente no tenga que vender su voto. Hace poco vi una entrevista de Josep Agilia, que es el director de Tropa de Élite. Y él hablaba, él vive en Estados Unidos, y él hablaba de por qué él se fue a vivir allá, ¿verdad? Y era una cuestión de inseguridad, de amenazas por lo que él abordaba en las películas, en estas dos. Pero en un momento él dice, si acá en el Central Park de Nueva York a una persona se le apuñala para robarle la bicicleta, en 30 minutos se detiene todo, para todo, y se le encuentra a esas personas. O sea, a la persona, ponele que fue una la que le apuñaló. Toda la ciudad para hasta que se le encuentre. Entonces, hizo una comparación con casos de violencia que hubo en Río de Janeiro, que a diario hay muchísima gente apuñalada para que se le robe la bicicleta, por un ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo vi ese material y traje a mi experiencia de vivencia en Asunción. Recuerdo, por ejemplo, que había una estudiante que estaba en un bus, y en una de las curvas se cae y se muere. Estaba ya por bajarse y el bus hace un movimiento brusco, ella se cae, se golpea la cabeza, se muere. No pasó un carajo. Hace poco fue muy sonado el caso de una chica que le robaron el celular, ella se baja al colectivo para perseguirle y se golpea la cabeza y se muere. Ese, No pasó un carajo. Entonces existe una normalización de la violencia, existe una normalización de la inseguridad. Es como que está instalado, es como que mientras no me alcance a mí, eso no existe. Pero a la larga le perjudica a todos.
No, por ejemplo, siempre me acuerdo el caso de una vez que fui a IPS en Asunción porque estaba enfermo y me acompañó una persona. Y, y cuando llegamos al hospital, esa persona se impresionó con la gente que estaba en el pasillo, con la desesperación de la gente, con la gente que estaba esperando para entrar, con los médicos desesperados para atender a la gente, por la gente que estaba ahí agonizando, por las condiciones de mierda que se viven en el IPS. Y le impresionó tanto que me dijo, no, vamos a un privado. Y terminamos saliendo de ahí. Pero fíjate que en ese caso teníamos nosotros la posibilidad de ir a un privado, pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, como que es necesario también esa empatía de poder, de no ensimismarse, de no centrarse. Y yo creo que de cierta forma ahí entra la cuestión de la política, en el sentido de qué haces vos por tu comunidad, qué haces vos, no sé, activar en el barrio, no sé, limpiar una vereda es política. Armar una comisión vecinal es política. Armar, no sé, los estudiantes que están en el colegio, una manifestación es política. Y tenemos muchísimos antecedentes de eso, ¿verdad? Es buscar el cambio, es movilizarse, es exigir el cambio, es exigir que las cosas mejoren. Pero la gente, por esa por no estar cercano, porque no le toca, no se moviliza hasta que. Y Le hay pasa. casos, claro, hoy hay casos que le pasa y se anestesia otra vez, ¿verdad? Y me parece que yo diría que ese es un camino que se debería tomar. Pero también, justamente, un trabajo que ustedes hacen con este podcast es generar, ponerle discusión. Por eso le decía yo lo de lo contradictorio. Cuando hablamos, por ejemplo, de Salto, a mí me pasó que cuando fui en Asunción, mi mente así, increíble como se me abrió, por estar en una sociedad un poco más grande. Ponele, hay una cuestión que ahora no me viene a la cabeza muy bien cómo se llama, pero creo que es concepto vacío o algo así, que tiene que ver con los estereotipos, que en parte son construidos por los medios de comunicación. Entonces, cuando yo te digo campesino, vos pensás en Aragán. Cuando yo te digo indígena, vos pensás en Aragán. Y eso tiene que ver con una construcción de conceptos, de De los estereotipos. medios. Pero sin embargo, cuando vos te vas y mirás y sabes que había sido los campesinos y los indígenas venden sus tierras, es porque no existe una estructura de mercado que le permita a ellos desarrollarse, que no existe una estructura que con el dinero o con la tierra que ellos reciban, ellos puedan ser competitivos y puedan generar ingresos y establecerse. Y también por una cuestión de mirar desde arriba, en el sentido de que creo que se llama vanguardismo, no estoy muy seguro, pero es tratar de mirar desde mis preceptos, conceptos o parámetros otras sociedades, otras culturas y decir que ellos están atrasados porque no tienen, ponerle un aire o porque no tienen una camioneta. Y sin embargo, dentro de su comunidad, ponerle no sea necesario o no sea algo elemental o a ellos no le va a servir tanto como puede que a mí me sirva porque yo nací en una ciudad urbana, o sea, en una ciudad, un área urbana donde el aire es elemental por el calor que hace porque se talan todos los árboles y no puede aguantar el calor. Pero ponerle que, no sé, gente que vive en el campo no necesariamente sea una necesidad esa, ¿verdad? Entonces son muchísimos factores que exigen una responsabilidad y un compromiso de los miembros de la comunidad en Y general. justo lo que vos dijiste, ¿verdad? El- lo que se le indica a la gente, los medios de comunicaciones ya le impresa, por ejemplo, los indios que vos dijiste, ¿verdad? Claro, Ya se le impresa de Aragán, ¿por qué? Porque los medios de comunicaciones ya pusieron cuántos años que ellos son Araganes. Entonces claro. vos te vas y sí o sí le vas a decir, no, este fue un Aragán, pero no es así, vos no ves Claro, un lado, ¿sabes? pero ponele que también inconscientemente te venga eso. Ponele que vos digas que un indígena, por este ejemplo, ¿verdad? Es meramente un ejemplo. Ponele que el indígena es un Aragán, pero vos ni siquiera nunca le viste a un indígena. Pero escuchaste que en el colegio o que en una reunión familiar dijeron eso. Y vos nunca viste, pero vos te quedás ya con eso, ya tenés ya como asumido eso. Entonces es también mirar un poquito más allá de lo que los ojos pueden ver, en el sentido de hacer también ese ejercicio de quebrar esos conceptos y de desarrollar.
Que, no sé, me parece que es de cierta manera Yo creo que en un... la política podemos hacer eso, mirar muchas cosas y estar cerca de la gente que está haciendo para poder cambiar, como dijiste, ¿verdad? Claro. Y el tema es que la gente no se quiere involucrar en la política porque ya la gente está tachado de ladrón, ¿verdad? Sí, Y vos te involucras y te dicen, no, este quiere comer plata, pero realmente todos fueron así, ¿verdad? Más o menos claro. que se va a corromper sí o sí. Claro, por ese estigma que tiene la política partidaria y la política dentro de la estructura de gobierno. Pero no necesariamente la política se limita a eso. Es eso también uno de los conceptos que se tiene que quebrar. Y yo creo que ponerle que de la educación tiene que venir algo eh, que nos oriente a lo que es realmente la política y cómo podemos estar involucrados, ¿verdad? O sea, Claro. de ahí viene todito, yo creo, todo lo que podemos cambiar. Por ejemplo, una iniciativa que me pareció la gran puta en su momento fue acá ese grupo de jóvenes que se juntaron para hacer una contraloría ciudadana. Eso es política, total luego. Porque era controlar cómo se estaba desarrollando las cosas. ¿Y por qué querían controlar? Porque querían que la ciudad crezca, que la ciudad tenga, no sé, Que se sepa cómo se gastó esa plata. claro, que es algo básico y que es algo que tiene que pasar. Pero ponerle dentro de las estructuras también está el famoso echa la ley, echa la trampa. Entonces existen mecanismos para driblar, como se dice en portugués. Es Eso, muy ¿verdad? largo el tema de la política, ¿verdad? Si vamos a quedarnos acá 2 horas del podcast y nadie va a querer ver, güey. Pero nosotros, por ejemplo, no queremos ver podcast de política, dijimos lo que no íbamos a hacer eso. Claro, pero ¿por qué no quieren ver? Sí, viejo, tenemos ese concepto que yo te dije, que hablar de política es hablar con alguien corrupto, ¿sabes? Bueno, pero ¿cómo vas a pretender Y conocer sí, algo sin abrirte? exactamente lo que vos estás diciendo, ahora vos estás medio que abriendo nuestra cabeza, nuestra mente de poder saber cómo realmente se maneja. Tenemos que estar activos con eso. Sí mismo. Y dejando entonces un mensaje a los jóvenes de Salto. Que quieren ser periodistas o que, qué sé yo, que quieren lograr algo, quieren llegar a un lugar bueno. Ya, Sabemos que vos trabajás allá, pero eh, fue difícil, pero llegaste, ¿verdad? claro. Yo creo que una de las cosas es tener muy en claro lo que uno quiere y trabajar para conseguir eso, poner esfuerzo, poner empeño. Entender también, de cierta forma, no ser duro con uno mismo, entender que muchísimas veces uno se va a equivocar, a veces existe como una repulsión a los errores, entonces ponerle que tengo tanto miedo de equivocarme que no me voy a animar a hacerlo porque no quiero sentir esa frustración y sin embargo esa frustración ayuda mucho porque entonces vos ya sabes lo que no vas, los errores, ya conoces los errores, entonces eso ya no vas a cometer después. Hay justamente un director brasileño que tenía un programa que se llamaba Provocações, que murió hace un par de años. Él decía, era un director de teatro también, y él decía que él tuvo más fracasos que Victorias. éxitos, que victorias, y que él había aprendido más de sus fracasos que de sus victorias, justamente por eso, ¿verdad? Entonces yo creo que el camino es ese, es probar, es animarse. También a nivel social la cuestión de involucrarse más, Caer y levantarse. caer y levantarse, totalmente. Y eso, involucrarse también a nivel social, tener una presencia más activa dentro de la sociedad porque queriendo o no, de alguna forma eso le alcanza. Hay que entender que somos miembros de una sociedad y que tenemos que trabajar juntos para mejorar, que no es solamente mágicamente preguntarse qué estoy haciendo yo para que esto cambie, qué estoy haciendo yo, cuál es el aporte que yo estoy poniendo. ¿Me estoy quejando nomás en las redes sociales o me estoy yendo en la reunión vecinal cuando hay? ¿O prefiero ir a jugar partido? Entonces, tipo, existen responsabilidades y hay que cumplir con las responsabilidades. Exigen, la responsabilidad exige un compromiso. Y eso, Qué bueno. De mi Realmente. parte es todo eso. Y la verdad que sí, viejo. La verdad que fue un placer tenerte en nuestro podcast. Fue algo muy bueno para nosotros y espero que sea para la gente también. buenísimo. Le agradezco muchísimo por la oportunidad y también espero que haya sido una conversación muy
interesante, fluida y que de alguna forma agregue también algo a las personas que van a ver. Gracias. Gracias.